¿Crees en la existencia de los viajes en el tiempo y los mundos paralelos? ¿O piensas que es imposible viajar en el tiempo? Si crees que los viajes en el tiempo son pura fantasía, entonces cambiarás tu opinión después de este video. Investigamos durante mucho tiempo y ahora queremos presentarte 15 casos fascinantes e increíbles de viajes en el tiempo y mundos paralelos que te dejarán sin palabras. Así que ponte lo más cómodo posible y tráete algo rico para picar. 15º lugar. La misteriosa desaparición de David Lang. La historia de David Lang, un granjero de Tennessee, es un capítulo especialmente enigmático dentro de la historia estadounidense. Según los informes, David Lang se desvaneció en el aire el 23 de septiembre de 1880 ante los ojos de su familia y de otros 2 testigos. Él caminaba por su campo cuando, de repente, dejó de verse. No hubo ninguna señal de lo que le había pasado. Era como si la tierra lo hubiera tragado literalmente. Después de su desaparición, la familia y otros vecinos examinaron el lugar donde Lang había sido visto por última vez. Encontraron una zona circular en la que, de manera extraña, no crecía hierba. Esta zona permaneció completamente desnuda durante años, a pesar de varios intentos de hacer que la hierba volviera a crecer. Este fenómeno hizo que este caso fuera aún más inquietante de lo que ya era. Pero ahora todo se vuelve mucho más misterioso, porque en los meses posteriores a la desaparición de David Lang, su esposa y sus hijos contaron que, en el lugar donde Lang se había disuelto en el aire, escuchaban ocasionalmente su voz. Sonaba lejana y muy desesperada, como si Lang estuviera pidiendo ayuda. Estas voces parecían provenir del aire mismo y aumentaron la especulación de que algo sobrenatural había ocurrido. A lo largo de los años, surgieron muchas teorías sobre la desaparición de David Lang. Algunos creen en una explicación natural, como un agujero en la tierra que se hubiera abierto repentinamente bajo él. Otros especulan sobre explicaciones paranormales, como una abducción extraterrestre. Pero la teoría más interesante sobre la desaparición de David Lang asegura que, en el lugar donde él desapareció de golpe, se abrió temporalmente un portal en el que Lang entró por accidente. La zona circular sin hierba encontrada después de la desaparición de Lang se considera una especie de huella del portal. Los portales suelen describirse como puertas o pasajes que conectan 2 lugares, dimensiones o tiempos distintos. Si un portal se abrió en el campo de David Lang, esto explicaría por qué él desapareció tan repentinamente y sin ninguna pista visible. Incluso el hecho inquietante de que, meses después de la desaparición sin rastro de David Lang, su voz todavía se escuchara, es interpretado por algunos como una señal de que él realmente entró en un portal que lo transportó a una especie de mundo intermedio. Su esposa y sus hijos dijeron que, en varias ocasiones, escucharon una voz que sonaba exactamente como la de David Lang. Pero esa voz parecía venir de la lejanía y no se podía determinar con precisión de dónde venía. La voz, que sonaba desesperada, repetía siempre lo mismo. «Ayúdenme, no sé dónde estoy. Por favor, ayúdenme». Bastante escalofriante. ¿Existen entonces portales que pueden aparecer de repente y como surgidos de la nada? ¿Entró David Lang accidentalmente en uno de estos portales y fue enviado a una especie de mundo intermedio en el que quedó atrapado? Antes de continuar, una pregunta rápida para ti. Si pudieras viajar a otra época por un día, ¿qué año elegirías? Escribe el número abajo en los comentarios. Estamos muy ansiosos por ver tus respuestas. Si el video te gusta, entonces déjanos una suscripción y un me gusta. Muchas gracias. 14º lugar, Peter Bergman, el misterioso hombre de un mundo paralelo. El segundo caso que queremos presentarte ahora ocurrió realmente. Y es uno de los sucesos más misteriosos e inexplicables de la historia criminal mundial, relacionado con viajes en el tiempo y mundos paralelos. La historia extremadamente enigmática de Peter Bergman se basa en un caso fascinante y sin resolver,
que ocurrió en junio de 2009 en Sligo, una ciudad en la costa noroeste de Irlanda. Un hombre desconocido, que decía llamarse Peter Bergman, se registró en un hotel con un nombre falso. Ese nombre resultó ser un seudónimo, lo que complicó desde el inicio las investigaciones sobre su verdadera identidad. Durante su estancia en el hotel, el hombre se comportó de manera muy discreta, pero las cámaras de seguridad muestran que él borraba deliberadamente sus huellas. Durante 3 días fue grabado mientras salía del hotel con una bolsa plástica morada llena y regresaba sin ella, lo cual indica que probablemente estaba deshaciéndose de objetos personales para mantener en secreto su verdadera identidad. Algunos días después de su llegada, el 16 de junio de 2009, su cuerpo apareció sin vida en Rosses Point, una playa cercana. Las circunstancias de su muerte eran tan enigmáticas como su identidad. No se encontró ningún objeto personal que pudiera dar pistas sobre su origen. Todas las prendas que llevaba habían sido cuidadosamente desprovistas de cualquier marca o etiqueta. La autopsia no proporcionó indicios claros sobre la causa de su muerte, y no había señales de violencia o lucha. A pesar de los esfuerzos internacionales por determinar su identidad mediante huellas dactilares y pruebas de ADN, y de la colaboración con autoridades policiales de diferentes países, la verdadera identidad del misterioso hombre conocido como Peter Bergman sigue siendo desconocida hasta hoy. Parecía como si este hombre misterioso no hubiera existido antes de aparecer en el hotel. Por eso algunas personas creen que era un viajero en el tiempo, o incluso que provenía de un mundo paralelo, lo que aumentó aún más la fascinación y el misterio alrededor de su persona. El hecho extremadamente extraño de que Bergman eliminara todas las marcas y etiquetas de su ropa y se deshiciera de todos sus objetos personales ha generado más preguntas. ¿Por qué habría hecho eso? ¿Qué sentido tiene quitar las marcas y etiquetas de la ropa? ¿Qué quería ocultar? Bueno, algunas personas creen que las marcas y señales en sus prendas probablemente habrían revelado que Bergman provenía de otro tiempo o de una realidad alternativa. Tal vez se trataba de fabricantes o nombres que no existen en nuestra realidad. Hasta hoy, el caso de Peter Bergman sigue siendo uno de los mayores enigmas en la historia criminal mundial. Este caso continúa generando especulación y deja muchas preguntas sin responder sobre el verdadero origen e identidad del hombre sin pasado. ¿Proviene este hombre de un mundo paralelo? ¿O era quizás incluso un viajero en el tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Escríbanlo abajo en los comentarios. 13º lugar. Los seres sombríos. Criaturas inquietantes provenientes de otra dimensión. ¿Crees en la existencia de criaturas y seres inquietantes? La siguiente historia es uno de los fenómenos más escalofriantes, relacionado con desgarros en el tiempo y con la presencia de otras dimensiones. Seres sombríos es un término que describe avistamientos misteriosos y a menudo inquietantes de figuras oscuras con forma humana, mencionadas en numerosos informes de todo el mundo. Estas apariciones suelen percibirse como sombras o siluetas nebulosas que se mueven con rapidez, y que, en ocasiones, van acompañadas de la sensación de una presencia intensa o de ser observado. Las historias sobre los seres sombríos son diferentes entre sí, pero todas tienen una cosa en común. La mayoría de las personas los ven solo por el borde de su campo visual, y cuando miran directamente, esas figuras desaparecen de golpe. Algunos testigos también describen que estas entidades sombrías atraviesan paredes o aparecen repentinamente en una habitación. Existen muchas teorías interesantes sobre el origen de los seres sombríos. Algunas personas creen que son apariciones fantasmales o manifestaciones de energía espiritual, pero la teoría más fascinante es que estas figuras misteriosas podrían ser seres provenientes de otra dimensión, posiblemente visitantes, que logran entrar en nuestro mundo mediante métodos o tecnologías aún desconocidos. El extraño fenómeno de los seres sombríos suele relacionarse con la idea de realidades o dimensiones alternativas que se superponen o interactúan entre sí.
Esta teoría se basa en la idea de que el universo no está compuesto únicamente por las tres dimensiones que conocemos, que percibimos como largo, ancho y alto, sino que podrían existir dimensiones adicionales que coexisten junto a la nuestra. Se cree que, bajo ciertas circunstancias, las fronteras entre estas realidades paralelas pueden volverse permeables. Esto podría hacer que seres o entidades de una dimensión se filtren o aparezcan temporalmente en otra. En esos momentos, los seres sombríos podrían percibirse como figuras oscuras y borrosas que durante un breve instante irrumpen en nuestro mundo desde otra dimensión. Estas inquietantes apariciones son descartadas por la mayoría de los científicos como ilusiones ópticas, reflejos de luz o incluso alucinaciones. Pero las personas que han percibido a estos seres afirman estar 100% seguras de haber visto figuras oscuras y sombrías y que definitivamente no se trataba de ninguna ilusión o alucinación. Algunos investigadores están convencidos de que nuestra realidad es solo una entre muchas y de que existen superposiciones o transiciones entre estas dimensiones. ¿Existen entonces otras dimensiones o realidades que los seres humanos no podemos percibir? ¿Es incluso posible que seres de otros planos irrumpan en nuestra realidad? Una idea bastante inquietante. 12º lugar. ¿Creó el CERN un universo alternativo? ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado si hubieras hecho ciertas cosas en tu vida de otra manera? Por ejemplo, la decisión de ejercer otra profesión. ¿Habría sido tu vida entonces quizá completamente distinta de lo que es ahora? Existe la idea de que incontables versiones de nosotros mismos existen en una cantidad infinita de mundos paralelos. Cada una de estas versiones es diferente a las demás. Una versión alternativa de ti quizá tiene otra pareja. Otra versión de ti incluso podría ser una gran celebridad. Todas las posibilidades imaginables existen en distintos mundos paralelos. Si, por ejemplo, tienes el deseo de convertirte en un cantante profesional, también lo logras, siempre que te esfuerces. En realidad, ya eres un cantante famoso, porque esa versión de ti ya existe en alguna realidad alternativa. Algunas personas aseguran que en el CERN se investiga desde hace años la existencia de mundos paralelos y que los peligrosos experimentos que allí se realizan podrían tener efectos devastadores sobre las personas y nuestra realidad. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es uno de los mayores centros de investigación científica del mundo. Está ubicado cerca de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. El instrumento principal del CERN es el Large Hadron Collider, el acelerador de partículas más grande y más potente del mundo. Allí se aceleran protones u otros iones pesados casi a la velocidad de la luz. Estas partículas circulan en un túnel anular de 27 kilómetros que está profundamente bajo tierra. En ciertos puntos del túnel, estas partículas son dirigidas de tal manera que chocan con haces de partículas que van en dirección opuesta y colisionan entre sí. Estas colisiones de alta energía generan una gran variedad de partículas subatómicas, y las condiciones que se producen brevemente durante ellas se asemejan a las que existieron inmediatamente después del Big Bang en el universo primitivo. Algunos expertos consideran que los experimentos en el CERN son extremadamente peligrosos, entre ellos el joven Max Laughlin, conocido por sus capacidades intelectuales y su profundo interés por la física y la tecnología. Laughlin opina que los experimentos del CERN han creado un universo alternativo, o que, desde esos experimentos, vivimos de manera inconsciente en una realidad alternativa. Esta idea se basa en la noción de que las energías extremadamente altas, alcanzadas en las colisiones de partículas en el Large Hadron Collider, podrían crear condiciones que solo existieron en el universo durante el Big Bang. Tales condiciones podrían generar efectos extraños, incluyendo la creación de mini agujeros negros o incluso de desgarros en el espacio-tiempo, que podrían conducir a otras dimensiones o realidades. Un mundo paralelo es una posible versión de nuestro universo que se distingue de nuestra propia realidad.
En esa realidad alternativa, las cosas podrían haber ocurrido de manera diferente que en la nuestra, por ejemplo, en acontecimientos históricos o decisiones políticas. Se cree que incontables mundos paralelos existen junto al nuestro. Un agujero negro es una región en el espacio donde la gravedad es increíblemente fuerte. Surge cuando una enorme cantidad de materia se concentra en un punto diminuto. Esa gravedad enorme atrae todo, incluso la luz, con tanta fuerza que nada puede escapar. En esencia, es un lugar del que nada vuelve a salir. Teóricamente, un agujero negro de este tipo, si fuera creado en el CERN, podría devorar la Tierra por completo. Sin embargo, este escenario aterrador es, según los expertos, improbable. Max Laughlin, en cualquier caso, está convencido de que mediante los experimentos del CERN se creó un universo alternativo en el que ahora vivimos. Quién sabe, quizá incluso tenga razón, porque ni siquiera lo notaríamos si hubiéramos pasado a una realidad alternativa. 11º lugar. Viajes en el tiempo mediante implantes extraterrestres. ¿Crees en la existencia de extraterrestres? Si no, entonces cambiarás tu opinión después del siguiente caso. Roger Crevin Lair, un investigador estadounidense de ovnis, obtuvo gran atención en la segunda mitad del siglo XX por sus estudios sobre implantes extraterrestres. Él afirmó que algunos de sus pacientes, a quienes había extraído objetos extraños de sus cuerpos, habían viajado en el tiempo. Estas afirmaciones se basaban en relatos de los pacientes que describían experiencias extraordinarias e inexplicables. Lair inició su investigación después de recibir numerosos reportes de personas que creían haber sido abducidas por extraterrestres y haber encontrado objetos extraños en sus cuerpos. Estos objetos se descubrían a menudo durante exámenes rutinarios o por casualidad. Lair realizó más de una docena de operaciones en las que extrajo estos implantes misteriosos. Observó que los objetos mostraban propiedades físicas extrañas que los diferenciaban enormemente de materiales médicos o naturales conocidos. Al examinar los implantes extraídos, Roger Lair descubrió que estaban compuestos por aleaciones metálicas inusuales, completamente desconocidas en la Tierra, y emitían señales electromagnéticas que permitían algún tipo de comunicación o interacción. Algunos de los implantes estaban envueltos en un tejido biológico que impedía la reacción de rechazo del cuerpo. Estos hallazgos llevaron a Lair a la convicción de que los implantes definitivamente no eran de origen terrestre. Particularmente llamativos fueron los relatos de varios pacientes que aseguraban haber vivido viajes en el tiempo durante sus abducciones por extraterrestres. Estos pacientes describieron con detalle cómo habían sido llevados a distintas épocas del pasado o del futuro. Lair sospechaba que los implantes extraterrestres desempeñaban un papel importante en estos viajes en el tiempo, y que posiblemente actuaban como un tipo de mecanismo de control manejado por los extraterrestres. Esta tecnología podría permitirles a los extraterrestres transportar a las personas a lugares y momentos específicos. Lair creía que estos implantes enigmáticos formaban parte de un programa amplio de investigación y supervisión de la humanidad por parte de seres extraterrestres. Los relatos de sus pacientes indican que los extraterrestres probaban tecnologías experimentales que iban más allá del simple viaje temporal, y que podrían ampliar la comprensión del espacio y el tiempo. Lair veía en estos implantes no solo objetos extraños, sino tecnologías extremadamente avanzadas que superaban nuestro entendimiento científico actual. Las afirmaciones de Lair sobre implantes extraterrestres y viajes en el tiempo generaron reacciones mixtas. Los escépticos argumentan que no existen pruebas científicas para tales fenómenos, y que los relatos de los pacientes podrían deberse a factores psicológicos o alucinaciones. Los defensores, en cambio, ven en el trabajo de Lair indicios importantes sobre la existencia de tecnologías extraterrestres y su influencia oculta en la humanidad. Aunque las hipótesis de Lair son controvertidas,
han incrementado enormemente el interés por la investigación de ovnis y encuentros extraterrestres. Su trabajo ha impulsado más estudios y debates sobre la naturaleza de los implantes misteriosos y la posibilidad de viajes en el tiempo mediante intervenciones extraterrestres. Los aportes de Leir a la investigación ovni siguen siendo un capítulo fascinante en la historia de la exploración de lo desconocido. ¿Existen entonces formas de vida extraterrestre inteligentes? ¿Estamos los seres humanos siendo utilizados para sus experimentos? Bastante impactante. 10º lugar. El experimento impactante de Rick Strassman. Rick Strassman, un psiquiatra e investigador, estudió en la década de 1990 el efecto del DMT, dimetiltriptamina, una sustancia fuertemente psicoactiva en la conciencia humana. Psicoactivo significa que una sustancia influye en el cerebro y provoca cambios en la percepción, el ánimo, la conciencia, el pensamiento o el comportamiento. El DMT se obtiene de ciertas plantas como Psychotria viridis y Mimosa tenuiflora, y también puede producirse sintéticamente en el laboratorio. El cuerpo humano también es capaz de producirlo en cantidades muy pequeñas. Sus estudios se llevaron a cabo en la University of New Mexico y fueron los primeros de este tipo realizados en los Estados Unidos. Strassman administró DMT en entornos clínicos controlados y documentó las experiencias de sus participantes. Durante los experimentos, muchos participantes informaron experiencias extraordinarias y vívidas. Algunos contaron que habían sido llevados a un estado de trance y que se encontraron en mundos paralelos. Estos mundos estaban habitados con frecuencia por seres extraños y no humanos, descritos a menudo como reptilianos o parecidos a insectos. Los participantes describían estos encuentros como muy reales e interactivos, como si las criaturas inquietantes los percibieran conscientemente y se comunicaran con ellos. Además de estas criaturas inusuales, los participantes también informaron sobre tecnologías avanzadas que vieron en esos otros mundos. Algunos describieron máquinas complejas, ciudades flotantes, u otros elementos futuristas impresionantes que iban mucho más allá de sus experiencias cotidianas. Estos numerosos relatos sobre encuentros en mundos paralelos llevaron a Strassman a una hipótesis fascinante. Él sospechaba que el DMT no solo generaba alucinaciones, sino que posiblemente transportaba la conciencia humana a verdaderos universos paralelos o realidades alternativas. Los participantes describían a los seres con los que se encontraron en mundos paralelos como conscientes e interactivos, como si notaran la presencia de los participantes y se comunicaran con ellos. Esto hizo que Strassman reflexionara sobre si estos seres podían existir de manera independiente. Strassman también especuló sobre posibles vínculos con la física cuántica, especialmente con teorías sobre multiversos, y el papel de la conciencia en la percepción de la realidad. Él considera que las experiencias con DMT podrían abrir ventanas a otras dimensiones o niveles de existencia. La investigación de Strassman generó reacciones mixtas. Algunos científicos fueron escépticos y atribuyeron las experiencias de los participantes a los conocidos efectos alucinógenos del DMT. Otros quedaron fascinados y abiertos a la posibilidad de que Strassman hubiera encontrado un camino para expandir la conciencia, de una forma que permitiera una comprensión más profunda de la estructura de la realidad. Aunque la hipótesis de Strassman sobre universos paralelos no es aceptada por muchos, su trabajo ha incrementado considerablemente el interés en la investigación de la conciencia y en la posible existencia de realidades alternativas. Sus estudios también han impulsado investigaciones adicionales sobre el papel del DMT y otras sustancias psicoactivas en la percepción humana y la espiritualidad. ¿Es entonces realmente posible viajar a mundos paralelos mediante sustancias que expanden la conciencia como el DMT? ¿Significa eso que nuestra mente es capaz de viajar a través del espacio y del tiempo, independientemente del cuerpo físico?
Una idea extremadamente fascinante y estimulante para la imaginación. Noveno lugar. El Liverpool Time Slip. Imagina que sales a caminar en un día soleado por el centro de la ciudad y descubres que tu entorno habitual de repente ha cambiado. Los edificios a tu alrededor se ven anticuados y muchos de los comercios que normalmente deberían estar ahí parecen haberse esfumado. También la ropa de la gente se ve muy anticuada y los autos que circulan por la calle parecen igualmente pasados de moda. Tienes la extraña sensación de haber viajado al pasado. Pero antes de poder darte cuenta realmente de lo que ocurre, vuelves de golpe a tu entorno habitual. ¿Crees que eso es imposible? Pero exactamente eso es lo que cuentan algunas personas que estaban en Liverpool, Inglaterra. El Liverpool Time Slip es un fenómeno fascinante en el que personas aseguran haber sido transportadas repentinamente al pasado en ciertas partes de la ciudad, especialmente en Bold Street, para luego regresar a su presente tras un breve periodo. Time slip significa salto temporal. Un salto temporal es un fenómeno en el que las personas sienten de repente que han sido llevadas al pasado o al futuro, como si vivieran temporalmente en otra época. Durante ese tiempo, ven su entorno tal como lucía en otra época. Poco tiempo después, vuelven al presente como si nada hubiera pasado. Las personas que han experimentado un salto temporal en Bold Street describen vivencias muy similares. Los afectados cuentan que caminaban normalmente por Bold Street, cuando de pronto notaron que su entorno había cambiado drásticamente. Los comercios y edificios modernos desaparecen, y en su lugar ven una versión antigua de la calle, con tiendas y vehículos de otra época. Durante el salto temporal, perciben su entorno con gran detalle. Ven casas que ya no existen y personas con ropa anticuada. Después de algunos minutos, o incluso a veces después de horas, los afectados regresan repentinamente al presente, generalmente en el mismo lugar donde comenzó el salto. Uno de los relatos más conocidos proviene de la década de 1990, cuando un hombre llamado Frank, durante un paseo de compras por Bold Street, notó de repente que la calle había cambiado. Las tiendas modernas habían desaparecido, y en su lugar vio comercios de la década de 1950. También notó que las personas a su alrededor vestían ropa de esa época. Después de algunos minutos, todo volvió a la normalidad. Algo también muy llamativo es que los saltos temporales informados en Bold Street solo llevan al pasado. No existen casos conocidos en los que alguien haya viajado al futuro. Existen muchas teorías diferentes sobre qué podría causar estos misteriosos saltos temporales. Por ejemplo, se especula que anomalías geológicas o electromagnéticas en ciertas zonas podrían generar estos fenómenos. Algunos investigadores que creen en la posibilidad de viajes en el tiempo sospechan que existen áreas donde las fronteras entre pasado y presente son permeables y pueden producirse breves superposiciones. En estos lugares, las personas podrían obtener breves visiones del pasado o del futuro. La teoría de la relatividad de Albert Einstein establece que, bajo ciertas condiciones, el tiempo es relativo y puede cambiar. Estas condiciones podrían presentarse en lugares especiales y causar distorsiones temporales. También existen numerosos informes sobre fenómenos similares en distintos lugares del mundo, a menudo en sitios históricos o lugares con propiedades geológicas o electromagnéticas especiales. Los relatos sobre el Liverpool Time Slip han despertado gran interés tanto en el público como en la comunidad científica. Generan especulación sobre la naturaleza del espacio y el tiempo y abren debates sobre si realmente es posible que las personas viajen involuntariamente a través del tiempo. Así que quien tenga ganas de viajar al pasado debería pasar sus próximas vacaciones en Liverpool y dar un paseo por Bold Street. Octavo lugar, la White Lady de Balete Drive. ¿Crees en la existencia de fantasmas? ¿Se trata tal vez de almas que aún no han abandonado la Tierra? ¿O hay algo mucho más misterioso detrás? La siguiente historia es bastante escalofriante y parece confirmar la presencia de fantasmas. La White Lady de Balete Drive
es una famosa leyenda urbana de Quezon City, Filipinas. Habla de una mujer misteriosa con un vestido blanco que aparece al borde de la carretera de Ballet Drive. Esta historia inquietante ha despertado durante décadas la imaginación y el interés de la gente y da lugar a diferentes especulaciones y teorías sobre el origen desconocido de esta mujer aterradora. La White Lady suele describirse como una mujer joven con un vestido largo y blanco. Tiene el cabello largo y negro y aparece la mayoría de las veces de noche en el borde de Ballet Drive. Algunos relatos la describen como silenciosa y triste, mientras que otros hablan de una presencia amenazante. Muchos conductores cuentan que ven a la White Lady de repente al borde de la carretera, o incluso directamente en medio de la calle. En algunos casos, dicen que apareció de pronto en el asiento trasero de los autos en movimiento solo para desaparecer igual de repentinamente. Estas apariciones generan a menudo gran miedo y confusión entre los afectados. La mayoría de los relatos provienen de taxistas y choferes de autobús que la han visto en sus rutas nocturnas. Algunos incluso afirman que la aparición repentina de la White Lady les provocó accidentes. También los residentes de Ballet Drive informan de avistamientos extraños y sucesos inquietantes. Algunos cuentan haber escuchado gritos aterradores o un llanto desesperado en plena noche, mientras que otros hablan de un frío repentino que acompaña la presencia de la White Lady. Existen diferentes ideas sobre quién o qué podría ser la White Lady de Ballet Drive. La explicación más común es que la White Lady es un fantasma. Se dice que es el espíritu de una joven que murió de manera extremadamente trágica, posiblemente en un accidente automovilístico o a causa de un acto violento. Su alma no encontraría descanso y por eso rondaría Ballet Drive. Pero algunas personas creen que la White Lady no es un fantasma, sino el resultado de un desgarro temporal. Esta teoría sostiene que se trata de una persona de otra época que llegó a nuestro presente a través de algún tipo de portal. Esto podría explicar por qué aparece de repente y desaparece igual de rápido. Otra teoría sostiene que la White Lady está atrapada en una especie de mundo intermedio. Este mundo intermedio es un plano entre nuestra realidad y el más allá, en el que existen fantasmas y otros seres sobrenaturales. La White Lady podría estar atrapada involuntariamente en ese mundo intermedio y por eso aparecer ocasionalmente en nuestro mundo. ¿Quién sabe? Tal vez ese mundo intermedio exista realmente, y quizá sea incluso posible establecer contacto con los fallecidos. Séptimo lugar. La antigua puerta estelar en las pirámides mexicanas. Teotihuacán, una antigua ciudad en México, es conocida por sus impresionantes pirámides y sitios arqueológicos. Debajo de estas pirámides se descubrieron túneles y cámaras que contienen secretos fascinantes. Especialmente notable es el hallazgo de cámaras llenas de mercurio, lo que ha dado lugar a diversas especulaciones y teorías, incluyendo la idea de que podría tratarse de una posible puerta estelar. Los túneles y cámaras fueron descubiertos bajo la pirámide de la serpiente emplumada, también conocida como pirámide de Quetzalcóatl, que forma parte del impresionante sitio arqueológico de Teotihuacán. Los arqueólogos descubrieron los túneles y cámaras durante excavaciones que comenzaron a principios de la década de 2000. El descubrimiento de mercurio líquido en algunas de estas cámaras fue especialmente sorprendente y generó interés mundial. El mercurio es un metal plateado que es líquido a temperatura ambiente. Se utiliza a menudo en termómetros y otros instrumentos de medición porque se mueve fácilmente y es muy visible. El mercurio es tóxico y debe manipularse con precaución. En muchas culturas antiguas se consideraba un material muy valioso y misterioso, y solía estar asociado con rituales y prácticas espirituales. El descubrimiento de mercurio en las cámaras y túneles subterráneos de Teotihuacán ha dado lugar a diversas teorías fascinantes. Una de las más llamativas es la idea de que estas estructuras podrían ser una puerta estelar o un portal hacia otras dimensiones o mundos. Los habitantes de Teotihuacán poseían conocimientos avanzados de astronomía. La ciudad misma está alineada según principios astronómicos,
y muchas de sus construcciones están relacionadas con importantes fenómenos celestes como solsticios y equinoccios. Esto indica que observaban y comprendían detalladamente los movimientos de las estrellas y los planetas. La religión y la espiritualidad de la civilización de Teotihuacán estaban estrechamente vinculadas con el cielo y los planetas. Veneraban diversas deidades que a menudo se asociaban con fuerzas cósmicas. El mercurio es un material inusual que en muchas culturas se consideraba místico y mágico. En la tradición alquímica se le denomina plata viva y se le atribuye el papel de mediador entre los mundos físico y espiritual. Por ello, algunas personas están convencidas de que los antiguos habitantes de Teotihuacán utilizaron el mercurio por sus propiedades especiales para crear un portal. La idea de una puerta estelar se basa en la noción de que existen lugares o estructuras que pueden servir como transiciones entre nuestro mundo y otras dimensiones. Dichos portales podrían, en teoría, activarse mediante materiales especiales, como el mercurio. Esto podría explicar por qué se encontraron grandes cantidades de mercurio en estas cámaras subterráneas. En muchas culturas, el mercurio simboliza tanto fluidez como metal, y a menudo se considera un elemento mágico o sanador. Los habitantes de Teotihuacán podrían haber poseído conocimientos secretos que indicaban que el mercurio permitía una conexión con los dioses o con otros mundos. Algunos expertos suponen que civilizaciones antiguas como la de Teotihuacán tenían acceso a tecnologías avanzadas que hoy se han perdido. Estas tecnologías podrían haber sido capaces de manipular la estructura del espacio-tiempo y abrir portales a otros mundos. En la Tierra existen muchos indicios claros de que en el pasado hubo civilizaciones que disponían de conocimientos y tecnologías muy avanzados. Estas civilizaciones antiguas eran con gran probabilidad mucho más avanzadas en todos los campos que nosotros, los humanos, en nuestra supuestamente moderna y avanzada sociedad actual. Sexto lugar. Los sucesos inquietantes en Alcatraz. Alcatraz, la famosa isla prisión en la bahía de San Francisco, es conocida por su historia brutal y los intentos legendarios de los reclusos de escapar de su instalación considerada a prueba de fugas. Pero aparte de estas historias conocidas, también existen informes sobre fenómenos misteriosos y espectrales en la isla. Guardias y prisioneros hablaron de sucesos extraños que podrían indicar la presencia de portales o puntos débiles entre las dimensiones. Alcatraz fue originalmente una prisión de máxima seguridad que estuvo en funcionamiento desde 1934 hasta 1963, y es conocida por sus estrictas medidas de seguridad y por reclusos célebres como Al Capone y Machine Gun Kelly. Hoy en día, Alcatraz es una atracción turística popular y forma parte del Parque Nacional. Los visitantes pueden recorrer la isla, caminar por las antiguas celdas y conocer el oscuro pasado de este lugar. Alcatraz es conocida por su gran cantidad de historias escalofriantes y sucesos misteriosos. Guardias y reclusos han informado a lo largo de los años de apariciones fantasmales. Estas figuras suelen describirse como siluetas borrosas y traslúcidas que aparecen de repente y desaparecen igual de rápido. Muchos relatos hablan de oleadas de frío inexplicables que ocurren repentinamente y sin motivo aparente. Estas oleadas de frío parecen estar relacionadas con las apariciones fantasmales y se perciben como extremadamente inquietantes e incómodas. También existen numerosos informes sobre ruidos inexplicables, como pasos, voces, golpes y gritos aterradores, que parecen provenir de celdas vacías o de zonas abandonadas de la prisión. Estos ruidos suelen ser especialmente intensos durante la noche y en las horas silenciosas. La explicación más común de estos fenómenos es que Alcatraz está habitada por fantasmas. Se cree que las almas de los reclusos y guardias fallecidos que encontraron un final trágico o violento en la isla no encuentran descanso y siguen vagando entre sus antiguos muros. Otra teoría fascinante sostiene que los fenómenos extraños
podrían indicar la presencia de portales o puntos débiles entre dimensiones. Esto significa que existen lugares donde la frontera entre nuestra realidad y otras dimensiones es muy delgada, lo que permite que seres o energías de otros mundos entren en el nuestro. Algunas teorías científicas modernas, especialmente en la física cuántica, especulan sobre la existencia de universos paralelos y la posibilidad de dimensiones que existen junto a la nuestra. Estas teorías afirman que, bajo ciertas condiciones, pueden producirse transiciones entre estos mundos. Alcatraz ha sido visitada por numerosos investigadores paranormales y cazadores de fantasmas que han intentado documentar y explicar los fenómenos espectrales. Muchos de estos investigadores informan de campos energéticos intensos, descensos inexplicables de temperatura y voces o sonidos grabados, que consideran pruebas de la existencia de fantasmas u otras manifestaciones sobrenaturales. Alcatraz tiene una larga historia de violencia, sufrimiento y muerte. Las condiciones brutales bajo las cuales vivían los reclusos, así como los muchos sucesos trágicos en la isla, podrían contribuir a que Alcatraz sea percibido como un lugar con una fuerte energía negativa. ¿Quién sabe? Tal vez Alcatraz sea un lugar donde las fronteras entre dimensiones y mundos se difuminan. Tal vez Alcatraz sea mucho más que solo una isla, y posiblemente un punto de conexión con otros niveles de la realidad. Quinto lugar, los experimentos de Aleister Crowley con un ser llamado Lam. Aleister Crowley, un famoso ocultista británico, afirmó que a comienzos del siglo XX había tomado contacto con un ser de otra dimensión llamado Lam. Estas afirmaciones y experimentos siguen siendo hasta hoy un capítulo fascinante en la historia del ocultismo y han generado numerosas especulaciones y debates. Aleister Crowley vivió de 1875 a 1947 y fue un reconocido ocultista, escritor y fundador del movimiento religioso llamado Telema. A menudo era descrito como el hombre más malvado del mundo y era conocido por sus ideas y prácticas poco convencionales y chocantes. Crowley practicó y desarrolló diversos rituales y técnicas mágicas. Creía en el poder de la magia y en la posibilidad de establecer contacto con seres y fuerzas sobrenaturales mediante rituales y meditación. Crowley afirmó que durante un ritual mágico en la década de 1910 había establecido contacto con un ser llamado Lam. Lam fue descrito por Crowley como un ser pequeño y calvo, con ojos almendrados, lo que presenta una notable semejanza con representaciones modernas de extraterrestres. Crowley incluso realizó un dibujo de Lam que fue publicado en sus escritos y diarios. Esta representación muestra a un ser que recuerda claramente a las imágenes actuales de los llamados aliens grises. Crowley aseguró que, mediante rituales mágicos y técnicas de meditación especiales, era capaz de comunicarse con Lam. Estos rituales debían permitirle recibir conocimiento y percepciones provenientes de otras dimensiones. Crowley dijo que Lam le transmitió conocimiento sobre la existencia de diversas dimensiones y niveles espirituales. Estos niveles existen paralelos a nuestro mundo físico y son accesibles mediante prácticas específicas. Lam informó a Crowley sobre la existencia y naturaleza de seres que habitan en esas otras dimensiones. Lam también habría dado a Crowley percepciones sobre principios y leyes universales que explican el funcionamiento del universo. Estos principios eran profundamente filosóficos y metafísicos y, según Crowley, ampliaron su comprensión del universo. Aleister Crowley afirmó que Lam le transmitió durante su comunicación espiritual diversas informaciones y profecías sobre el futuro de la humanidad. Lam profetizó que la humanidad, a partir de los años 2000, atravesaría una fase de despertar, en la que cada vez más personas alcanzarían un nivel de conciencia superior. Otra profecía de Lam fue la capacidad de la humanidad para realizar viajes interestelares y explorar otros mundos y dimensiones.
Esto sería posible mediante la combinación de conocimiento espiritual y tecnología avanzada. Algunos seguidores de Crowley y otros ocultistas creen que Lam era realmente un ser extraterrestre y que Crowley, mediante sus rituales, era capaz de entrar en contacto con él. Esta teoría se ve reforzada por la similitud entre la imagen de Lam y los informes modernos sobre encuentros extraterrestres. ¿Existen entonces otras entidades en otros mundos y dimensiones? ¿Es nuestro mundo solo uno entre muchos en este universo infinitamente grande? Cuarto lugar, el agujero del tiempo en el Untersberg. El Untersberg es una cordillera en los Alpes, en la frontera entre Alemania y Austria. No solo es conocido por su belleza natural, sino también por numerosas leyendas misteriosas y sobrenaturales. El Untersberg es llamado a menudo el agujero del tiempo, porque existen relatos de personas que desaparecieron allí y regresaron solo días o meses después, aunque creían haber estado fuera solo unas horas. Existen muchas leyendas sobre portales hacia otras dimensiones y mundos paralelos. Hay numerosos informes de excursionistas y alpinistas que desaparecieron en el Untersberg y reaparecieron días o incluso meses después, aunque creían haber estado ausentes solo unas pocas horas. Estas personas informan a menudo de lagunas en su memoria y experiencias inusuales durante su ausencia. Muchas de las personas afectadas cuentan que durante su caminata sintieron de repente la sensación de estar desorientadas. A menudo describieron que senderos y puntos de referencia conocidos desaparecieron repentinamente o cambiaron, lo que contribuyó a su confusión. Algunas personas informaron que caminaron por paisajes inusuales que no reconocieron. Lo vivieron como si estuvieran en otro mundo. Los afectados hablaban a menudo de una percepción alterada del tiempo, como si el tiempo transcurriera más lentamente. Algunos sintieron haber estado ausentes solo unos minutos, mientras que en el mundo real habían pasado días o semanas. Algunos excursionistas también informaron de encuentros con personas y seres extraños que les daban información o les mostraban el camino. Estos encuentros fueron descritos a menudo como surrealistas o similares a un sueño. La mayoría de los desaparecidos regresaron repentina e inesperadamente, muchas veces en un lugar completamente diferente al de su desaparición. No tenían un recuerdo claro de cómo habían regresado. Muchas personas afectadas presentan enormes lagunas de memoria y no pueden recordar qué ocurrió durante su ausencia. Algunas teorías sostienen que en el Untersberg existen portales temporales o puertas dimensionales a través de los cuales las personas pueden viajar de manera involuntaria. Estos portales podrían ser responsables de las distorsiones del tiempo y de las experiencias inusuales. Otros creen que espíritus o seres místicos que habitan el Untersberg son responsables de las desapariciones y los sucesos extraños. Estos seres podrían arrastrar a las personas hacia otra realidad o dimensión. Científicos sospechan que anomalías geológicas o campos electromagnéticos en el Untersberg influyen en la percepción y en la sensación del tiempo de las personas. Estas anomalías podrían provocar confusión y desorientación. El Untersberg también atrae a muchos buscadores espirituales y esoteristas. Ellos creen que la montaña es un lugar de poder que irradia energías especiales y favorece la meditación, la sanación y la iluminación espiritual. El Untersberg es un lugar fascinante lleno de misterios y leyendas. Los relatos sobre pérdidas de tiempo y puertas dimensionales lo convierten en una montaña única y enigmática. Tercer lugar, la entrada secreta a Shambhala. La leyenda de Shambhala es un tema fascinante y enigmático, profundamente arraigado en la mitología tibetana. Shambhala suele describirse como un reino oculto o paraíso que se encuentra en algún lugar del ámbito espiritual o metafísico, protegido de la percepción humana común. Shambhala se representa como un lugar de paz, sabiduría y armonía, libre del sufrimiento y de las inquietudes del mundo exterior. Es un reino espiritual asociado con una civilización avanzada y maestros espirituales,
que poseen un conocimiento profundo sobre el universo y la existencia humana. La leyenda afirma que Shambhala solo puede alcanzarse a través de una puerta estelar secreta. Pero esta puerta no se entiende como una estructura física, sino más bien como un punto de transición inmaterial que permite a personas elegidas o espiritualmente preparadas pasar de nuestro mundo al reino de Shambhala. La naturaleza exacta de esta puerta estelar sigue siendo un misterio, envuelto en enseñanzas esotéricas y representaciones simbólicas. Una puerta estelar es una especie de portal que establece una conexión entre lugares distantes, dimensiones o incluso diferentes tiempos. La idea detrás de esto es que a través de la puerta estelar es posible un cruce directo y rápido, que supera los límites físicos y temporales normales. En películas o series de televisión, una puerta estelar suele representarse como un dispositivo tecnológico que permite a las personas viajar instantáneamente de un punto del universo a otro lugar lejano. En un contexto espiritual, una puerta estelar simboliza más bien un pasaje místico que permite al individuo acceder a niveles superiores de conciencia o a reinos ocultos. En las tradiciones, se enfatiza a menudo que no cualquiera puede encontrar acceso a Shambhala. Shambhala se describe como un lugar que existe físicamente, pero que está separado de nuestra comprensión habitual del espacio y del tiempo. Solo quienes han alcanzado un alto grado de pureza y desarrollo espiritual pueden ver y atravesar la puerta estelar. A pesar de sus orígenes mitológicos, Shambhala continúa inspirando a personas de todo el mundo a reflexionar sobre las posibilidades de mundos y dimensiones espirituales más allá de nuestra realidad tangible. Segundo lugar, la historia misteriosa de Kaspar Hauser. La historia de Kaspar Hauser es uno de los misterios más enigmáticos y debatidos del siglo XIX. En el año 1828 apareció un joven llamado Kaspar Hauser en la ciudad alemana de Nuremberg y se convirtió rápidamente en una sensación pública y en objeto de intensa especulación e investigación. Kaspar Hauser apareció el 26 de mayo de 1828 en las calles de Nuremberg. Apenas podía caminar, apenas podía hablar y llevaba una carta en la mano dirigida a un capitán de caballería. En esta carta se afirmaba que Kaspar había sido mantenido en aislamiento desde su nacimiento, sin haber tenido nunca contacto con otras personas, excepto con un hombre que lo mantenía prisionero y lo alimentaba. El propio Kaspar Hauser afirmaba haber pasado toda su vida hasta ese momento en una habitación pequeña y oscura, sin ningún conocimiento sobre su origen o identidad. Solo podía pronunciar unas pocas palabras y estaba completamente sobrepasado por las actividades cotidianas más básicas y por cualquier forma de comunicación social. Su historia y su estado desencadenaron amplios debates sobre su posible origen y la naturaleza de sus primeros años. Cuando Kaspar fue encontrado, solo podía pronunciar la siguiente frase: «Quiero ser jinete, como lo fue mi padre». Aunque ya tenía 16 años, se comportaba como un niño pequeño. Tenía grandes dificultades para entender o expresar emociones y tuvo que aprender desde cero las habilidades sociales básicas. Los informes señalan que al principio, Kaspar también tenía enormes dificultades para adaptarse a actividades físicas. Su forma de caminar era muy torpe y parecía luchar incluso con los movimientos más simples. Esto podría indicar que había vivido durante mucho tiempo en un entorno muy limitado, posiblemente sin suficiente espacio para moverse. Las teorías sobre el origen de Kaspar Hauser son diversas y controvertidas. Algunos creen que pudo haber sido el heredero perdido de una familia noble, posiblemente abandonado u ocultado a propósito para influir en intrigas políticas o cuestiones de sucesión. Otros especulan sobre explicaciones sobrenaturales, incluyendo la interesante idea de que provenía de un mundo paralelo, o incluso de otro tiempo, lo que explicaría su desconocimiento absoluto del mundo. La idea de que Kaspar era un viajero del tiempo juega con la posibilidad de que poseyera conocimientos o experiencias, que en la época en la que apareció repentinamente
aún no existían. Sus dificultades para desenvolverse en la sociedad del siglo XIX podrían interpretarse como el resultado de un choque cultural o de la desorientación causada por un salto temporal. También existe una teoría que afirma que Kaspar Hauser fue víctima de un experimento social. Según esta hipótesis, habría sido aislado por completo del mundo exterior desde la infancia para observar cómo se desarrollaría sin contacto humano. Algunos creen que este experimento inhumano y enfermo fue llevado a cabo por alguien profundamente interesado en los efectos de la extrema privación social sobre la mente y el desarrollo humano. La carta que llevaba consigo al aparecer en Nuremberg sugiere que alguien lo ayudó y lo liberó de esta terrible situación. La muerte de Kaspar Hauser es otro aspecto misterioso de su ya enigmática vida. El 14 de diciembre de 1833, con apenas 21 años, fue encontrado con una herida de arma blanca. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció pocos días después a causa de esta grave lesión. El responsable nunca fue encontrado. Su vida y su trágico final siguen siendo hasta hoy un misterio fascinante, aunque sin resolver, en la historia alemana. Primer lugar, ¿son las pirámides de Giza una gigantesca máquina del tiempo? Las pirámides de Giza en Egipto son mundialmente conocidas y consideradas una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes de la antigüedad. Además de su función evidente como tumbas para gobernantes faraónicos, también existen numerosas especulaciones y teorías sobre sus propósitos ocultos. Algunos investigadores del mito egipcio creen que la disposición y construcción especiales de las pirámides servían como un tipo de mecanismo para viajar en el tiempo. Algunos investigadores sostienen que las pirámides de Giza no están alineadas al azar. Creen que la orientación geométrica y la colocación exacta de las pirámides siguen ciertos principios matemáticos y astronómicos, que podrían ser relevantes para los viajes en el tiempo. Se sospecha que las pirámides, debido a su forma y a sus materiales, poseen propiedades energéticas, que pueden utilizarse para comprender y manipular el espacio y el tiempo. En la mitología egipcia, las pirámides y sus dioses desempeñan un papel importante en el viaje del alma al más allá. Algunos investigadores interpretan estas historias como metáforas de viajes temporales o viajes interdimensionales. Las pirámides están alineadas con las estrellas, especialmente con la constelación de Orión, que está asociada con Osiris, el dios del más allá. Esta alineación especial podría indicar un entendimiento más profundo del espacio y del tiempo. Varios expertos han enfatizado que ciertos jeroglíficos e inscripciones en las pirámides contienen indicios de viajes en el tiempo. Estos símbolos y textos serían en realidad descripciones codificadas de técnicas para viajar en el tiempo. Antiguos escritos egipcios que describen viajes divinos y eventos cósmicos. Podrían considerarse, por lo tanto, como señales del conocimiento sobre los viajes temporales. Científicos modernos que creen en la posibilidad de viajar en el tiempo están convencidos de que las pirámides son capaces de generar un tipo de campo energético que permite los viajes temporales. Estas teorías se basan principalmente en principios de la física cuántica y de la curvatura del espacio-tiempo. Los secretos de la construcción precisa y el hecho de que los seres humanos aún no sepamos cómo fueron construidas las pirámides contribuyen a la especulación de que estaban destinadas a algo mucho más que ser simples tumbas. Algunas personas creen que las pirámides tienen un significado y un uso más profundo que va mucho más allá de lo que la ciencia ha descubierto hasta ahora. Los antiguos egipcios posiblemente poseían un conocimiento secreto que les permitía una comprensión profunda del funcionamiento del universo. Sus impresionantes construcciones, su astronomía y matemáticas precisas, así como la compleja simbología en sus inscripciones, indican que sabían mucho más de lo que nosotros, los seres humanos, entendemos hoy. Este conocimiento podría ser la clave de los muchos secretos de las pirámides egipcias y de su posible uso como máquinas del tiempo o dispositivos energéticos.
Ahora esperamos con entusiasmo sus opiniones personales al respecto. ¿Creen en la existencia de viajes en el tiempo y mundos paralelos? ¿O son de la opinión de que algo así no existe? ¿Qué caso les pareció el más fascinante? Escríbanlo abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.